En el estudio con Jesús Silva, él es abogado constitucionalista con un interés importante por los temas internacionales. Antes de ir a la pausa, dejábamos en el aire una pregunta, una inquietud. El acercamiento entre Washington y La Habana podría generar, o más bien va a generar, una reconfiguración de la geopolítica en nuestro continente. ¿Cuál es la posición que debe fijar Venezuela ante esa reconfiguración? Bueno, la posición del gobierno venezolano ha sido promover la unidad latinoamericana. Eso ha ocurrido desde 1999 hasta la presente fecha y se ha venido desarrollando de una forma creciente, cada vez más intensa y más concreta, a través de mecanismos regionales de integración, como UNASUR, como ALBA, como CELAC, como Petrocaribe. Una alianza y una integración que va en lo político, en lo económico, en lo cultural. Esto es realmente una revolución dentro de América Latina porque rompe con un esquema de división entre nuestros países de la región y que seguramente, a juicio de muchos expertos, habría sido alentado por Estados Unidos. Considero que el acercamiento entre La Habana y Washington no cambia ese paradigma. Tenemos un reciente pronunciamiento del presidente Raúl Castro donde condena de manera enérgica y abierta las sanciones recientes que se generan a partir del decreto de Barack Obama contra Venezuela, donde declara a Venezuela de forma realmente insólita una amenaza inusual y extraordinaria, algo que nosotros hemos venido criticando y nos hemos sumado a la exigencia mundial que se refleja en más de 4 millones de firmas y toda esta campaña por Twitter para que se retire la validez, se derogue ese decreto ejecutivo, ese Declaration of Emergency, declaración de emergencia, que ha emitido el gobierno de Estados Unidos de manera infundada y que calificamos como una patraña política en la sociedad internacional. Bien, aprovecho que usted nombraba algunos bloques de integración, la CELAC, la UNASUR, para pasar a otro tema. Eventualmente estos bloques realizan cumbres y nosotros estamos también a las puertas de otra cumbre. De hecho, en unas 2 semanas estaremos siendo testigos de la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá. Una cumbre que será histórica porque por primera vez en sus 7 ediciones, la séptima será la que se realizará muy pronto, por primera vez estará Cuba presente, pero además se verán en una misma cumbre, cara a cara, los presidentes de Estados Unidos y de Cuba. ¿Por qué resultaría clave esta cumbre en particular para nuestra región? Bueno, puede permitir un avance de las relaciones fraternas entre los diferentes bloques. Hay un bloque mayoritario en América Latina que tiene una clara tendencia antiimperialista, antiexpansionista y que exige de Estados Unidos el respeto a su soberanía, con gobiernos denominados de izquierda o socialistas como Ecuador, como Argentina, como Uruguay, como Venezuela, que tienen importantes alianzas económicas. Allí tenemos también que incluir a Brasil y que ellos exigen que Estados Unidos tenga una postura de mayor respeto a su desarrollo propio. Está la postura tradicional, encabezada por Estados Unidos, conjuntamente con Colombia, con México, que son países de tendencia más procapitalista, proimperialista. Pero dentro de esa diversidad de la América Latina, lo que debe prevalecer es la convivencia. Yo creo que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es fundamental, pero me atrevo a vaticinar que el protagonismo de la cumbre lo va a tener el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Esperemos que de parte de nuestro gobierno haya una posición constructiva, que lejos de agudizar las contradicciones que ya todo el mundo conoce, propenda más bien a un diálogo y a una negociación enmarcada en los principios de nuestra Constitución, soberanía e independencia, pero siempre abriendo las posibilidades de importantes acuerdos. No en materia de aceptar la injerencia, porque el tema de los derechos humanos en Venezuela tiene que ser decidido por instituciones venezolanas, pero sí en materia de un intercambio de opiniones, de visiones sobre lo que debe ser la democracia, que Estados Unidos debe aceptarlo y recibirlo de buena manera, de igual a igual. Bien, Cuba se mantiene desde hace algún tiempo fuera del sistema interamericano. ¿Podría ser esta participación en esta cumbre de las Américas un paso previo para la reincorporación de Cuba en ese sistema interamericano?
Yo creo que la posibilidad de reincorporación estriba en que sea una incorporación en igualdad de condiciones. Tanto Venezuela como Cuba están fuera de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alejamiento de Cuba tiene muchos más años. El alejamiento de Cuba no lo saca de la OEA, lo tiene fuera de la OEA, pero no lo tiene bajo la jurisdicción de estas cortes. El caso de que Cuba se ponga a derecho de la Corte Interamericana tiene que pasar porque Estados Unidos también se ponga a derecho. Y como se sabe, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana. Si nos integramos a esa Corte, si reconocemos su validez, su transparencia, tiene que ser de parte y parte, de Estados Unidos, de Cuba y de Venezuela. Entre tanto, este tratado está denunciado y nos mantenemos, los venezolanos, los cubanos, con una prudente relación dentro de lo que es el sistema interamericano, porque hay severas críticas sobre su transparencia, su politización y diversos aspectos que tienen que ser dilucidados antes de cambiar la postura jurídica que tienen estos estados frente a ese sistema. Bien, señor Silva, agradezco su compañía esta tarde en Brújula Internacional.